¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos a mi canal y un saludo muy grande para mis suscriptores que siempre están interesados tanto en el fútbol como en la política argentina. Algunas cosas de política exterior voy a hacer también en algún momento, pero bueno, es un año de elecciones en Argentina, así que en cualquier momento vuelven los videos de política. Pero hoy estamos para otra cosa, estamos para la predicción, el pronóstico de un partido que se las trae de la Europa League entre el Barcelona y el Manchester United. Un partido muy interesante entre dos equipos que son muy buenos, que juegan muy buen fútbol y que quedaron fuera de la Champions. Pero vamos a ver qué pasa con este Barcelona-Manchester United por la Europa League. Un partido muy interesante que se va a jugar el día 16 de febrero. Sí, el 16 de febrero se jugará en el Spotify Camp Nou a las 18:45. Así que este partido de la Europa League, vamos a ver qué nos dicen las cartas sobre estos dos equipos. Estamos mezclando, vamos a cortar y ya tenemos para ver, como saben, con la metodología clásica, carta identificatoria para el Barcelona, carta identificatoria para el Manchester United, primera carta para el Barcelona, para el Manchester United, Barcelona. Vamos a acomodarlas un poco. Soy bastante desprolijo yo para hacer esto. Manchester United. Me gusta más tirar cartas que acomodarlas. Barcelona, Manchester United y carta final, Barcelona, Manchester United. Voy a ver si las acomodo un poco. Después me retan con eso. Si no, les voy a dar un poco más de aire. Ahí está. Nunca van a estar perfectas. Pero lo importante no es eso, sino cómo vemos el partido. Son los más importantes, el pronóstico. Ver qué va a pasar con estos dos equipos tan importantes de Europa en este gran partido. Así que bueno, ya estamos. Vamos a ver qué nos quieren contar las cartas sobre este juego entre el Barcelona y el Manchester United. Así que vamos con la carta identificatoria del Barcelona, que lo veo mejorando mucho en su juego. Creo que en este último tiempo estuvo mucho mejor, mucho más armado y más picante en el ataque. Así que sale con el ermitaño. El Barcelona sale a tratar de no apurarse, tratar de tomarse el tiempo. La idea es que este partido es largo y no van a regalar nada. Sale con una actitud de no hagamos lo de siempre, esperemos a ver qué hacen ellos. Así que vamos a ver, a pesar de estar jugando en su propio estadio, el Barcelona no va a salir a regalarse y eso es lo que sale acá inicialmente. Vamos a ver cómo sale el Manchester United. El Manchester United sale también con la carta del juicio por cosas que han pasado en últimos partidos. Se les ha recordado a los jugadores eso, también de tener mucha precaución, de que sea un partido donde no todo esté dicho rápidamente y se pueda jugar viendo también qué se propone. O sea que los dos equipos salen con una postura tratando de estar tranquilos, de no regalar y de no cometer errores, sobre todo en el caso del Manchester United, que recordemos que al haber quedado fuera de algunas competiciones, estos equipos están sobre eso, no sobre recuperar su juego, no cometer errores en este tipo de partidos que son definitorios. Así que vamos a ver cómo está el partido. El loco para el Barcelona, el mago para el Manchester United, la torre para el Barcelona, la justicia para el Manchester United, la rueda de la fortuna para el Barcelona, la templanza para el Manchester United, la duda de la luna para el Barcelona y el emperador para el Manchester United. Bueno, acá tenemos un partido donde el Barcelona, a pesar de haberse hablado mucho en el partido sobre el manejo de los tiempos y demás, sale con el loco, sale a buscar su juego lucido, de desbordes, de tratar de llegar al área, de jugar bien. El Barcelona es un equipo que me encanta, pero bueno, acá estamos viendo también que el Manchester United tiene lo suyo con el mago, termina controlando ese juego el Barcelona y en el primer tiempo
ocurre un desastre de algún tipo. No sé qué es lo que pasa, si realmente es una cuestión de alguna sanción o es una cuestión directamente de un mal juego de la defensa del Barcelona y llega el tanto del Manchester United. Se hace justicia y esta forma de manejar todos los elementos del partido termina concretando que el Manchester United logre una diferencia contra el Barcelona. La verdad que me sorprende bastante el resultado. Yo, antes de pensar en poner las cartas, pensaba en un tranquilo triunfo del Barcelona, pero bueno, las cartas me están diciendo otra cosa y a pesar de que pueda errar el pronóstico, como les recuerdo siempre, los pronósticos pueden ser fallados, no soy infalible, y lo que estamos viendo acá son tendencias dominantes. La tendencia dominante hoy, algunos días del partido, es que podría ocurrir esto, podría ocurrir algo que haga que el Barcelona quede en desventaja. A partir del segundo tiempo, el Barcelona empieza a tratar de reposicionar sus líneas, de volver a conducir el balón, de encontrarse, pero de parte del Manchester United hay una gran templanza. Esta carta, que es tan importante en cualquier deporte, es una carta que combina la paciencia con la resistencia y el seguir intentando. O sea que el Manchester está muy bien armado como para que el Barcelona logre reorganizarse, le cuesta muchísimo. Después de eso empieza un periodo de dudas en el Barcelona. Sale la carta de la luna, donde no saben por dónde entrar, no saben cómo manejarse, les cuesta muchísimo todo tipo de organización, de manejo, sobre todo en el medio campo, y termina estando la ventaja de parte del Manchester United a través del emperador. O sea que yo diría que esto está muy claro, es un triunfo del Manchester United de visitante, inesperado en Barcelona, en el Camp Nou, así que nos encontramos con un posible 1 o 2-0 a favor del Manchester United, que sería el ganador de este match. Así que vamos a ver qué es lo que pasa en el partido. Si tengo tiempo y el video tiene visualizaciones, tal vez haga más cerca del partido otra tirada para medir las tendencias, pero estoy tratando de trabajar así porque realmente tengo muchos problemas con el canal. Así que por ahora les puedo decir esto: es un partido donde claramente hoy, a varios días, va a ganar el Manchester United por 1 o 2-0. Muchas gracias, suscríbanse, dejen sus comentarios. Para los que quieran colaborar con el canal, hay un CBU y también hay un PayPal, así que pueden dejar su colaboración ahí, se los voy a agradecer. Que tengan un excelente día.